presencia del Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, has querido congregarnos para abrir nuestro entendimiento en lo que tú estás haciendo por tu santa iglesia extendida por la tierra entera. Tú has querido salvarnos de una forma especial, pero quieres que nosotros lleguemos a ese conocimiento de esa verdad para que podamos recibir esa salvación. Aquí estamos, Señor, a pesar de los inconvenientes técnicos, pero tuyo es el poder, el honor y la gloria. Y cuando tú quieres que se extienda tu palabra, pues abre los caminos. Oh Señor, que a través del aire y de nación en nación nos dejas comunicarnos para poder saber los designios gloriosos con que tú abrazándonos estás. Aquí estamos, Señor, usando estos benéficos medios que tú abres para nosotros. Ayúdanos a entender con la luz de tu divina verdad estas cosas que tú haces en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que siempre nos las ofreces muy cerca a nosotros. Despierta, Señor, en nuestras conciencias esos sentidos del alma que están adormecidos y que no sienten el afán de tu abrazo y que no sentimos el afán y la necesidad de todo lo que nos llenas. Tú tienes toda la vida del cielo y nos la estás dando, pero nosotros, Señor, no vivimos ni sentimos en nuestro corazón y necesitamos vivir en espíritu y en verdad el afán de encontrarte allí, en esta morada donde estás vivo, en este lugar sagrado y santo de tu santa iglesia, que tan cerca a nosotros nos anuncian la salvación. Ayúdanos, pues, en este momento de regocijo, en este momento en que tú nos vas a instruir, a entender y a que unas nuestras mentes con un mismo pensar, con tu pensar, en un mismo querer, con tu querer, para que nosotros seamos dóciles a tu voluntad. Y tú que eres Dios y que con nosotros siempre estás, a ti te damos todo el poder, la adoración, la gloria y las gracias por eternidad de eternidades. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo, Espíritu y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Decimos que es esas fuerzas malignas que sí existen. Él sí existe y él quiere sabotear, pero se fregó. Bueno, vamos a ver. Aquí voy a compartirles otra vez. Les voy a compartir el material que les mandé por WhatsApp y es el abrebocas de este tema. Grande es la obra de Dios en la salvación católica. Esto lo podemos leer en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde realmente que lo que está escrito aquí nos lo avala las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue el que escribió la carta a Timoteo? Aquí, en estos temas, no estoy poniendo ningún numeral del catecismo, ya que vamos a incluir a nuestros amigos y conocidos que no son católicos, para que ellos se deleiten. Algo está pasando aquí con esto. Se deleiten con nosotros en ver que no son inventos de la Iglesia Católica. Por eso es que no quiero leer nada del catecismo. A ver, vamos a quitar esto de acá. Y si alguien me puede leer la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, vamos a mirar que
El apóstol Pablo estaba explicando esos misterios de la salvación que iba a ser instituida y que fue en el tiempo que él ya le estaba explicando a Timoteo, ya estaba establecida. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que Dios se estaba y se está manifestando hasta el día de hoy en nuestra carne, en la carne humana, en nosotros. Que Dios hace una perfección espiritual en las personas en las que se manifiesta en la carne y que en ese actuar de Dios con todo poder nos da la garantía, no solo de la gloria futura, no, sino de la vida presente, como dice después en el capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer la primera carta que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, que era un obispo del primer tiempo de la iglesia, un obispo, como los obispos que tenemos ahora. Pero vamos a leerlo. ¿Quién puede leer primera de Timoteo 3:16? Primera de Timoteo 3:16. Dice, es grande sin duda el misterio de nuestra religión. Cristo se ha manifestado como hombre mortal, el Espíritu ha dado testimonio de él. Los ángeles lo han contemplado. Ha sido predicado entre las naciones, creído en el mundo, elevado por Dios gloriosamente. Va a empezar a ver, tal vez es otra traducción, pero si me hace el favor y vuelve a empezar, el 3:16. Sí, dice, es grande sin duda el misterio de nuestra religión. Ok. Cristo se ha manifestado como hombre mortal. El Espíritu ha dado testimonio de él. Los ángeles lo han contemplado. Ha sido predicado entre las naciones, creído en el mundo, elevado por Dios gloriosamente. Sí, tiene razón. Hasta ahí es, sí. A ver si alguien tiene otra traducción. Me gustaría que tuviéramos esas dos traducciones, porque de esta traducción Milagros me gusta mucho que está el apóstol Pablo usando diferentes. Si las traducciones de las Sagradas Escrituras ofrecen diferentes expresiones, es porque de diferentes formas, de acuerdo a los idiomas que se manejaban en el tiempo de Pablo y de los primeros apóstoles de Cristo, entonces, de acuerdo a esas formas de expresar, nosotros tenemos, gracias a Dios, algunas expresiones que nos ayudan en forma diferente a entender este misterio. Y me gusta esta traducción porque está diciendo que grande es el misterio de nuestra religión. Y aquí en otra traducción habla del misterio de la piedad. Entonces ahí vamos complementando religión y piedad. Entonces vamos a mirar si alguien tiene otra traducción. ¿Alguien tiene otra traducción? Primera de Timoteo 3:16. Entonces vamos a mirar qué tan diferente dice una y la otra. ¿Por qué es importante lo que estamos haciendo? Porque estamos hablando de una obra grande de Dios y, y aquí hay como un sentido claro, un sentido clave. Él se manifiesta en nuestra carne y quiero que lo leamos en otra traducción. Bien pueda, Emma. En verdad es grande el misterio de la piedad, el cual fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, mostrado a los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Eso es lo Ajá. que dice. Entonces, así nos vamos complementando los unos a los otros. La religión es algo que nos deja muy claro que Dios quiso que hubiese religión. Y hay que entender qué es religión. Religión viene de religar y esa
esa conjugación de ese verbo de religar referente a Dios es que Dios se religa a nosotros, se hace uno con nosotros. Y por eso dice que es grande la obra de Dios en nuestra carne, es grande esa obra. Entonces, en unas partes dice la obra de nuestra religión y la otra dice la obra de la piedad. Entonces, la piedad quiere decir la obra de Dios en nosotros. Que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco, así como desmenuzando y como decimos cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, escudriñando, porque si no, no lo entendemos. O si no, aquellos que no son católicos dicen que tiene de especial y sí tiene de especial. En una forma muy especial, Dios nos está salvando en la catolicidad. Catolicidad es la forma como Dios quiso salvar al mundo. Catolicidad es universal. Entonces, ahora podemos ver que esta es la iglesia y el misterio de la piedad, el misterio de un Dios uniéndose a la humanidad, el misterio de la religión. Religión es la unión de Dios con el hombre. Entonces, es una obra misteriosa, pero que se está dando y que lo está diciendo, sí, y que lo está diciendo Pablo a Timoteo, que se tiene que manifestar en la carne. Jesucristo vino en carne humana para seguirse manifestando en nuestra carne humana. No fue un evento por allá hace más de 2000 años que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y ya, sino que continúa. Por eso no habla Pablo en tiempo pasado. Pablo habla en tiempo presente y ese tiempo presente es para todos los tiempos. Entonces, esta es la gran obra de Dios en la salvación católica, en la salvación del universo, en la salvación de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo no va a ser especial si así lo quiso, así lo está haciendo y muchos no nos damos cuenta? Tenemos que entonces mirar si es un invento de la loca de la casa, de la mente mía, de la mente de cualquiera, o si es una obra real. La obra real que está revelada por Dios a todos nosotros a través del apóstol Pablo, que le escribió a uno de los primeros obispos, a Timoteo. Le está diciendo, qué gran obra de Dios en la salvación de la humanidad, qué gran obra de la piedad de Dios. Él está hablando aquí en una forma admirable. Él está diciendo, en verdad es grande el misterio de la piedad, el misterio de nuestra religión. Dice, el cual, ese misterio de reunirse Dios con el ser humano, ese misterio de esa religión, ese misterio de que Dios quiso venir a unirse al ser humano, que se unió primero a la carne de la Virgen María y que luego se sigue uniendo a nuestra carne, es un misterio grande. Y por eso con gran admiración Pablo lo explica, para que en todas las generaciones nos demos cuenta de esta gran obra de Dios. Y por supuesto que como esto es en nuestro espíritu y lo vivimos y nos transforma y no es de mentiritas y no es que nos lo imaginemos, es que esto ocurre y nosotros mismos vamos viviendo esa transformación. Si no, yo no estuviese aquí, si yo no hubiese vivido y estuviera viviendo en el presente este modo, como Dios llega a mi carne, pero no solamente a mí, en el mundo entero llega a mi carne y es un misterio grande. Por eso dice Pablo con gran admiración, es grande el misterio de la piedad, es decir, de la obra de Dios en nuestra religión, en el religarse con nosotros. Ligarse
es una cosa, ahora religarse es volverse a unir a la humanidad. ¿Por qué es que nosotros no estábamos unidos a Él? Porque Él, desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres, según lo dijo por el profeta, ya nos soñó, ya nos anheló, ya Él diseñó nuestra vida, ya Él quiso y nos amó y nos consagró, nos separó para que viviéramos esta obra de Él. Él no nos hizo de la nada para nada. Él nos hizo de la nada para lo que Él quería hacer con nosotros. Entonces nosotros somos esas personas que vivimos tan grandes cosas en nuestra carne y nos toca explicarlas por las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros lo decimos, suena a bla, 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 a cuento. Pero cuando las Sagradas Escrituras, que hace más de 2000 años, el apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo para que anunciara este misterio, entonces vamos y escudriñamos qué es lo que Pablo nos está diciendo y analizamos si yo estoy viviendo eso y me doy cuenta que realmente es grande la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la creo, porque la vivo y porque la practico. Entonces, aquellos que no la viven y no la practican, mucho menos la van a creer. Cuando nosotros la practicamos, la vivimos, entonces empezamos a creer. ¿Cómo no creer lo que estamos viviendo? Entonces, esta parte de que se manifiesta en la carne, lo está aclarando el apóstol Pablo, no yo. Pero yo lo confirmo porque él sí está entrando a mi carne. Entonces, ¿perfeccionan el espíritu? Claro que sí. Es que yo no soy la misma de hace 20 años. Y cada día él nos va perfeccionando. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar nosotros mismos? Eso no es posible. Dios es el perfecto y en su perfección él nos va perfeccionando. Así de que lo dijo Pablo a Timoteo y a todas las generaciones. Entonces yo los invito a ustedes, que ustedes y yo empecemos a comparar, a ver si esto es verdad. ¿Esto sí está pasando en mí o no? Y si no está pasando en mí, entonces yo tengo que ir a preguntarme a donde debo de preguntarme, en la iglesia. Yo tengo que ir allá a ver si esta es la salvación católica, a ver cómo es esto que va a llegar a mi carne. Yo voy a ir a entender esto. Entonces, ya vamos por dos cosas. Fanny, se bajó el volumen. ¿Se bajó? A ver, ¿dónde está el volumen? A ver, ya. No, no sé si los demás escuchan bien. Sí, te escucho, Fanny. Bueno, entonces estaba diciendo de que nosotros somos el testimonio de lo que Dios está haciendo en la humanidad. Si yo no soy testimonio de eso, me debo de preocupar, porque esto fue algo que Él lo soñó antes de que nosotros viniéramos a la existencia. Digo, lo soñó, es decir, lo tenía planeado. Y el plan está en acción, lo está diciendo el apóstol Pablo y no yo. Yo solamente los estoy invitando a ustedes porque ya yo me pregunté, ¿esto se está dando en mí? Y mi respuesta es sí. Entonces yo invito al que esté viendo esto a ver si se está dando en usted o no. Y si no se está dando en usted, entonces sepa que esa es la gran obra de Dios en la salvación católica. Mire, cuando Él llega a nuestra carne, eso fue obra de Jesucristo, que con palabra y promesa nos sigue hoy en esta acción garantizando la gloria futura. Si nosotros vamos y recibimos en nuestra carne esa salvación, nos estamos perfeccionando espiritualmente y nos vamos a dar cuenta. Hoy yo tengo un nivel espiritual. Mañana
lo voy teniendo mejor. Pasado mañana lo voy teniendo mejor si yo no me desaparto de ir siempre a recibir esta salvación. Y de esa manera es que el día que ya sea el último día de nuestro tiempo aquí en la tierra, esa perfección espiritual ya llegó al grado máximo que Dios tenía planificado para nosotros. Y en ese grado máximo de perfección es que está garantizada la gloria futura para cada uno de nosotros. Ahora, si por favor me leen el capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque yo ahí coloqué que favorece la salvación familiar. Todo eso fueron explicaciones, mandatos de Cristo y explicaciones de sus apóstoles. No todo lo que enseñó Cristo y mandó a los apóstoles está escrito, pero todo lo que no está escrito lo enseñaron los apóstoles. Lo que no dijo y no está escrito de boca, pues que lo que dijo Jesucristo y lo tenemos en los evangelios, muy bien, pero hay muchas otras cosas que les mandó a los apóstoles y ellos tuvieron que escribir estas cartas. Entonces, miremos que esto favorece a la salvación familiar, que es que no es que uno esté tratando de acomodar las cosas, no, o sea, esta es la revelación que Dios dio a todos los tiempos, a la humanidad. Entonces llega el momento en que escudriñamos las escrituras y nos miramos la vida espiritual que llevamos. Si estamos practicando, estamos recibiendo esa salvación tan especial, entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si sí está llegando a nuestra carne, a nuestro espíritu, y entonces nosotros podemos decir, tengo garantizada la gloria futura, o, uy, todavía no. Entonces es hora de ir a obtener la garantía de mi gloria futura. Y miremos lo que dice Primera de Timoteo 5:8, que sigue el apóstol Pablo explicando todas las cosas. Mire lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5:8. 8. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. Imagínense, estos son enseñanzas de Cristo para que Pablo haya dejado estas cartas a un obispo. Es porque Jesucristo explicó todas estas cosas a sus apóstoles y sus apóstoles le explicaron todo esto a Pablo. El apóstol Pablo dejó claro allí que si nosotros no estamos viviendo en el día a día esta gran obra de la salvación de Dios, esta gran obra de nuestra religión, esta gran obra de su piedad, estamos descuidando también nuestras familias. ¿Por qué? Porque ya vimos en el jueves pasado que con una sola persona de la familia que esté en este camino de salvación, se puede salvar toda la familia. Es porque esto no lo hacemos nosotros, el ser humano no lo hace. Esto es un plan de Dios y Él lo cumple. Entonces, mire lo que dice en la primera de Timoteo 5:8. El que no esté en estos caminos de esta gran obra de Dios, de este gran proceder de Dios para salvarnos, y no nos preocupemos ni siquiera por los de nuestra casa, estamos obrando como ateos, que es peor que los que no creen, que peor. ¿Por qué? Porque Él pone tan grande ese, ese, esto, porque estamos, dice que estamos renegando de la fe. Y renegar de la fe es un pecado que se llama apostasía. Acuérdense de eso, el que reniega de la fe. Son aquellos que se han ido de la iglesia buscando a Dios, con hambre y sed de Dios. Todos los que se han ido de la iglesia católica era con hambre y sed de Dios, pero se alejaron de esta gran obra de salvación y a todos los que estamos invitando
y que van a escuchar esto, no es tarde, no es tarde. Yo mandé un video de 15 minutos a WhatsApp, que seguramente algunos que están conectados pues no lo tienen. Quizá Erika pueda ser la manera de también disponerlo para ellos. Las explicaciones del por qué la gente se sale de la iglesia y todos aquellos mitos y todas aquellas cosas que se acumulan en el día a día en la mente de los que deciden jamás volver a la iglesia católica porque no conocen la obra tan grande que Dios está haciendo acá. Entonces ellos actúan renegando de la fe. Ahí es donde tantas veces he dicho y sigo diciendo, eso no es culpa de la gran mayoría que se han ido, no es culpa de ellos. ¿Es culpa de quién? De la falta de educación, de la falta de que haya quienes expliquen y otros aprendamos. Y después nosotros, después de haber aprendido, explicar a los demás. Y aunque los demás le hayan dicho todo lo malo de la iglesia, entonces a la medida que vayan aprendiendo estas cosas, ellos van a volver a los caminos de Dios, a ese plan que desde antes de formarnos en el vientre de las madres ya era un plan en nuestras vidas de ese Dios. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8, que esos que no profesan esa fe es que están renegando de la fe. Entonces, para que seamos conscientes que esta gran obra de Dios, hay que ir por ella, hay que ir a hacerla efectiva en nuestra vida, hay que recibirla, porque si no la recibimos, la estamos despreciando. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos dice que el que no está con él, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? El que no está con él está en contra. De nosotros pecamos con un pecado que se llama de tibieza. Jamás damos el paso acertado que Dios nos quiere, que demos. Eso se llama tibieza. Jesucristo en Apocalipsis dice que va a vomitar a los tibios. ¿Por qué? Porque no fueron a recibir lo que Dios nos ofrece. Una obra grandiosa de salvación. Y es un pecado de apostasía, pero también un pecado de tibieza, porque las personas nunca se deciden a lo que se deben de decidir, es decir, a recibir de Dios lo que Dios está dando. Entonces, vamos a mirar a la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, ya no 5, sino 4, y vamos a mirar que Dios promete la vida aquí ahora, en la tierra y la futura. No es solamente que nos tenemos que morir, no. Nosotros ya, desde ya, estamos viviendo algo grande. Yo no veo la vida igual que una persona que no recibe lo que yo estoy recibiendo. Hay una completa diferencia entre una persona que ni siquiera tiene el conocimiento de esto, porque ni siquiera se preocupa por ir a recibir la salvación, por ir a dejar que Dios llegue a la carne mía, haga su obra de perfeccionarme espiritualmente y me aliste, me mantiene listita para el día que Él me vaya a llamar. Entonces, las personas que no hacen eso, no solamente están renegando contra la fe, están cometiendo pecado de tibieza, nunca se preocupan ni dan el paso. Y el pecado de apostasía, porque renegar de la fe es un pecado llamado de apostasía. Pero también vamos a mirar qué es aquello que hace la diferencia entre una persona que recibe esta obra de Dios, pero de verdad, no de cuento. No que yo aquí estoy ahí botando saliva y hablando y eso no es verdad. Eso es algo real. Esto es algo en acción para aquellos que se han ido de la Iglesia Católica y que están con un poco de cosas en su cabeza, que han acumulado en el cerebro toda clase de cosas, menos esto, menos la obra para la que fue
esas personas y yo fuimos creados por Dios. Para esto fuimos creados, para que Dios haga en nosotros esa obra de Él y no dejarnos a nosotros que hagamos en donde nos sintamos mejor. No es cuestión de que allí nos sentimos mejor o es que a mí me dijeron de la Iglesia Católica, no. Esta es la manera que Dios quiere que conozcan la Iglesia Católica, en donde Dios está haciendo una salvación católica a la manera de Dios. Y después de que la conozcan, entonces no se pierdan esa salvación. Es una salvación especial. Entonces vamos a leer 1 de Timoteo 4:8. El ejercicio corporal aprovecha para poco, mientras que la piedad aprovecha para todo. Tiene la promesa de la vida, la presente y la futura. Así, así. Así de que, como ustedes ven aquí, yo coloqué exactamente lo que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un micrófono de lo que Cristo quería que él nos enseñara. Él solamente es un instrumento. Él no se pudo haber inventado nada porque él siempre andaba preguntándole a los apóstoles si lo que le estaba enseñando estaba bien, porque él no estuvo personalmente con Cristo. Los que estuvieron con Cristo fueron los otros apóstoles que a la vez ellos sí le enseñaron a Pablo que tenía que enseñarnos a todos. De manera que esta promesa de vida se realiza ahora y ustedes y yo podemos medir esa realidad, si es verdad o no. Yo puedo dar testimonio de lo que soy ahora y de lo que no era antes. Entonces, esa vida que tengo ahora la puedo comparar con otra persona que no recibe esta salvación y es un mundo completamente diferente. Dios nos da el mundo de Él en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en lo que tenemos ya que esperar. Nos enseña los caminos de Él, pero de una forma constante, perfecta, nuestra carne lo vivimos espiritualmente y la gloria empieza a ser parte de nuestra vida. Esa gloria que es futura ya empieza a surgir en nuestra vida. Eso no ocurre en otras denominaciones cristianas. Esta, que es la obra de Cristo, la realiza en su iglesia, en la iglesia de todo el mundo, en el mundo entero, en la catolicidad de su salvación. Él no vino a traer una salvación para unos y otra salvación para todos. No, Él vino a traernos su salvación para todos, es decir, católicamente, universalmente. La catolicidad de su salvación está en vigor. Entonces, nosotros, ¿qué estamos viendo acá? Ahora les voy a compartir que ya pues como empezamos tan tarde, pues tengo este material que dice, salvación. Nosotros, ¿para qué gastamos tiempo acá si no es para la salvación de nuestras almitas? Si no es para nosotros el día ese que vamos a pasar, digamos, oh, ya, hasta aquí supe, o de pronto que me declaren un cáncer, que me declaren que tengo pocos días de vida y aquella turbulencia que vamos a vivir, aquella preocupación. Pero si yo ya viví esto, si yo ya escuché esto, si ya creí esto, si ya busqué esto va a ser la gran diferencia del que no lo hace, con aquel que no lo hace, con aquel que no escuchó, con aquel que no creyó, con aquel que no fue a buscar y a experimentar y recibir la salvación de Cristo. ¿Qué dice acá? Aquí dice las campanas de la iglesia, por supuesto. Esta es una iglesia. Dice, las campanas, cuando ustedes y yo escuchamos las campanas de una iglesia, nos están anunciando siempre la salvación. Jesucristo es la complacencia del Padre. Eso lo dijo
cuando fue bautizado en el río Jordán. Este es mi hijo amado, mi complacencia. Escúchenlo. Cristo es la complacencia del Padre. Él vino a hacer lo que el Padre quería para todos y cada uno de nosotros. Entonces, listo. Una iglesia, que la iglesia nos salva, que la iglesia católica es la ramera, que Constantino fue el que la fundó y la pudrió porque era un pagano muy malo y él fue el que fundó la iglesia católica, que en la iglesia católica vendían las indulgencias, que quemaban gente que porque eran brujos y quemaban científicos, que la iglesia católica ha deshecho, ha sido una porquería. ¡Ey! Falta de verdadero conocimiento. ¿Quién dice que nosotros todos, para salvarnos, somos buenos? Ninguno. Para salvarnos tenemos que ser pecadores. Todos tenemos algo que Jesucristo nos está salvando, algo muy malo siempre, que Cristo lo convierte en bueno. Pero ojo, la iglesia fue la institución que dejó Cristo y dijo cosas de ella. El apóstol Pablo fue puesto para todas las naciones, para todos los malos, para todos nosotros los pecadores, para los que no sabíamos nada, para los que cada rato no creemos, para que entendiéramos bien las cosas. Entonces, la iglesia no es nada de eso que están llenos la mente de todos aquellos que se han ido a la iglesia. No es nada la realidad de la que están llenos esas mentes de los pobres que se han ido de la iglesia. Digo yo pobres porque son pobres llenos de la necesidad, como yo también, de la salvación de Cristo. Y también digo pobres porque se están yendo de la salvación especial que Cristo no ha parado de dar, ni seguirá parando, ni va a parar de entregar a la humanidad entera. No fue ningún Constantino que fundó la iglesia. No fue lo que Lutero inventó, además de las indulgencias vendidas. No fue ninguna de las porquerías por las que la gente se vuelve, pero bien endurecida de corazón y con un odio, pero así que le podría llamar asqueroso, la rabia que le tienen a la iglesia de Cristo. Entonces es obra de otro el que las personas estén completamente fuera de la iglesia donde Jesucristo está haciendo una salvación especial. Es obra de otro, no es obra de Dios. Y que hayan pasado cosas, sí, pero la institución de Jesucristo es de Jesucristo y por tal es una institución divina. Y como Jesucristo es el santo de Dios y es su institución, la iglesia de Cristo es santa porque es del santo de Dios, no porque nosotros seamos santos. Que en el tiempo de Constantino, que en el tiempo de Lutero haya habido gente haciendo malas cosas, sí, pero la institución y la santa iglesia no es la que decreta el mal. La iglesia de Jesucristo anuncia aún con las campanas la salvación. Entonces tenemos que tener en cuenta es esto, como nos dice el apóstol Pablo, nos dijo anteriormente, el que huye de esa fe reniega de la fe y actúa peor que como aquel que no cree. ¿Y por qué peor? Porque ellos actúan no solamente que no creen, sino que atacan a la iglesia. Entonces, un doble problema están teniendo las almitas de estas personas no católicas. No solo que no están recibiendo la salvación, sino que se están oponiendo al plan de salvación de Dios. Entonces, ojo, hermanos no católicos, la salvación no es un juego.
Y la salvación no es para ver que tal vez que cada quien piensa como quiere, o que la salvación, ay, ninguna iglesia salva. Ojo, no disminuya la iglesia de Cristo, no disminuya ni minimice la salvación especial que nos está brindando Dios a la humanidad entera, a los no católicos. Cuidado con tantísimo conocimiento, el conocimiento que Dios reveló al mundo entero de nuestra salvación, es ese el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Él no quiere que sepamos demasiadas cosas, Él quiere que sepamos cómo Él nos está salvando. Entonces, ojo, en la iglesia de Cristo, las campanas siempre anuncian la salvación y estas campanas están bien dirigidas a que no dejen de sonar en determinados tiempos. Entonces, fíjese el misterio de la piedad tan grande, que en todas partes del mundo repiquen las campanas anunciando la salvación. ¿Será que entonces en la iglesia de Cristo, que es una iglesia de Dios, o sea, santa, porque es de Dios, será que entonces allí no hay salvación? Entonces, una pregunta yo les puedo hacer a los no católicos. ¿Dónde estás? ¿Tú sí te vas a salvar? ¿Salva más ese pastor, esa pastora o ese pensamiento tuyo con todo el zaperoco que tengas en la mente? ¿Puede más eso que el plan de salvación de Dios para salvarte? No, de ninguna manera. Vamos a mirar este misterio. Este misterio es muy rechazado por los que se han ido de la iglesia. No lo pueden aceptar y se están dando con una piedra en los propios dientes. Este misterio que ustedes ven unas manos tomando el pedazo de pan y una copa de vino, es el misterio de la plenitud de la salvación de todos. Es una gran obra de piedad de Dios en nuestra carne. Es el centro y el milagro más grande que surte efecto para la eternidad en cualquier persona. Entonces, nosotros los católicos estamos felices y estamos felices de poder compartir con todos los que no son católicos. Y le hacemos un llamado a que con todo ese zaperoco que ustedes han permitido que otros les metan a sus mentes, les hacemos un llamado, una invitación fraterna de hermanos en Cristo para que evalúen, cuestionen el lugar donde ustedes están, den lugar a la duda, a todo lo que ustedes tienen en mente, para que ustedes se bajen de esa nube en la que están, esa seguridad en la que ustedes están. Por favor, Jesucristo tenía celos de todos nosotros. Siendo Dios, se bajó del cielo a explicar todas estas cosas. ¿Y sabe qué? Fue fuerte y dejó que en su humanidad lo despedazaran y lo crucificaran. Él sabía que él iba a resucitar. Pero adivine para qué resucitó. Él resucitó para quedarse aquí en la Santa Eucaristía. Entonces, hermanos, yo no pude ponerles el nombre aquí en este, pero estos son manos consagradas. No cualquiera nos puede venir a dar este misterio de la piedad tan grande, donde Dios está poniendo la parte central, la parte de amor de Él, todo el fuego vivo, una realidad espiritual perfecta que entra a nuestra carne. En estas manos, Dios nos manda el regalo de su amor y es un milagro que ocurre siempre y en todo lugar. Mire, hermanos no católicos y todos los católicos, abramos nuestra mente, pero también dispongamos el corazón. Esto es una realidad.
esto no es cuento, ni fue que a mí me lavaron el cerebro, esos obispos y esos sacerdotes, no. El que vino a cambiar la manera como cada uno nos da la gana de pensar fue Cristo y lo dejó bien claro. Vamos a mirar que el apóstol Pablo nos sigue enseñando que nosotros somos transformados en seres celestiales. Nosotros no somos seres solamente terrenos, físicos, humanos, no. Por medio de este modo santo y glorioso que a nuestros ojos, ay, sí, ya sabemos que eso es un pedazo de pan aplanado, una hostia, yo ya sé eso, yo ya sé que esas manos son las de un sacerdote por allá, dicen los no católicos. Ustedes que creen en sacerdotes, ojo, no sean ofuscados espiritualmente. Somos personas humanas transformadas en seres celestiales. Cada instante que ustedes y yo recibamos este regalo de salvación. Ay, yo ya sé que esa copa es que la sangre de Cristo y que este es el cuerpo de Cristo. Yo no creo eso. Jesucristo dijo que hiciéramos eso solamente como en memoria y ya. Eso es un recuerdo, dicen los no católicos. Ofuscados y acomodados a lo que ellos ya creen, a lo que le creyeron al mundo, a la sabiduría del mundo, hermanos no católicos. Yo no estoy perdiendo mi tiempo acá. Yo estoy aquí porque yo tengo la obligación de compartir la grandeza que llevo por dentro en mí, en espíritu y en verdad, y no quedarme yo, pues, engordándome yo solita, viviendo yo sola de la salvación. No, los católicos estamos llamados a llamarlos a ustedes, no ustedes a nosotros, que es lo que ha venido pasando desde Lutero, que todos andan con una Biblia bajo el brazo creyendo que ya se saben toda la Biblia y sacando a los católicos. Y así no es. Es ustedes que deben devolver a la iglesia de Cristo para que no se pierda la salvación. Y estos son celos de Dios míos para ustedes. Y no puedo dejar de hablarles con esta emoción y claridad con la que no me arrepiento de estarlo haciendo. Espero que ustedes vayan comprendiendo con toda facilidad todo lo que les estoy explicando, porque estoy explicando en la forma más elemental. Sí, somos transformados de seres humanos a seres celestiales cada día, cada día que recibimos a Jesucristo vivo. Él resucitó para quedarse vivo en la Eucaristía. Cada vez que lo recibimos, somos transformados. Ya no vamos siendo cada vez más humanos, ya vamos siendo cada vez más celestiales. Vamos a mirar en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Por alguna razón el cachudo no me estaba dejando entrar al computador para que yo no dijera estas cosas. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 1. Si alguien por favor me lo lee. Es que hasta los no católicos saben esto. Hasta los no católicos saben esto. Pero les lavaron el cerebro para que no vinieran a recibir a Cristo resucitado en la Eucaristía, para que Dios no hiciera con ellos la obra que soñó antes de formarlo en el vientre de nuestras madres, esa obra de transformarnos aquí en la tierra, en nuestra carne humana, transformarnos cada vez que recibamos la Eucaristía en seres celestiales. Sí, por favor, me leen. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra casa terrena, Sí. o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Hay una transformación. Hay una transformación en nosotros y el apóstol Pablo lo explica de esa manera. Es Dios que está construyendo en nosotros un nuevo ser.
Entonces, yo estoy mostrando con capítulo y versículo. Ni siquiera me dirigí a ningún número del catecismo de la Iglesia Católica para que no venga ningún no católico a decir, ah, mire esta señora, la loca de la casa, se imagina lo que sea y dice lo que sea. No, no es la loca de la casa. Es el plan de Dios dado a conocer, la revelación pública que Dios dio a conocer y que el apóstol Pablo nos lo explica, pero así, bien desmenuzado. Entonces nosotros nos toca es poner la lupa, como dice el Padre Luis Toro. Hey, ponga cuidado y no pierda la salvación. Nosotros estamos también dispuestos a empujar ese miedo y ese respeto que no le podemos decir a nadie nada. No, nosotros, si queremos mostrar lo que Dios está haciendo con nosotros, entonces nosotros tenemos que decir esto, decirlo. Nadie nota, sino nosotros mismos, lo que está ocurriendo en nosotros. Tenemos que decírselo a aquellos que no están yendo a recibir la obra de Dios para salvarnos. Y eso se llama amor fraterno. No es odio, no es radicalismo. Ah, es que usted crea lo que usted quiera y yo creo lo que yo quiera. No, la salvación vino para todos, no a como cada quien la imagina o la quiere practicar, es en la manera como Cristo la dejó. Entonces hay mucha rebeldía y hay mucha división porque nosotros, los que estamos recibiendo esto, lo creemos, nos alegramos, no somos capaces de decírselo a nuestros hermanos que no son católicos. Entonces tenemos que ya pasar esa barrera que nos ha venido limitando en decirle a los demás, a cualquiera, puede ser a uno que tenga un canal en televisión, puede ser uno que la gente diga, uy, ¿cómo sabe? No importa. Esos que aprenden mucho, mucho, mucho y no saben esto, no saben nada. Entonces, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20-21, para que veamos que somos ciudadanos del cielo y que este cuento no es un cuento humano, esto es un proyecto de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y me encantaría que los que estamos acá manden a las personas que no son católicas. Atrévanse, no les dé miedo, porque si ellos dicen algo, diga, te estoy haciendo un favor, escucha. No tengamos miedo de nadie, porque nosotros lo que queremos para los demás es lo que Dios nos da, no solamente a nosotros, para que todos lo recibamos, la salvación. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y de allí esperamos al Salvador, que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así el universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria. Amén. Eso no es una imaginación de la loca de mi casa, de mi mente. No, esta es la fe que deben de conocer esos que se llaman muy letrados, esos grandes teólogos que enseñan otras cosas, pero no lo esencial. Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y que lleguemos a este conocimiento de esta verdad. Nosotros, los católicos, que ya sabemos esto, tenemos que decirles directo y claro a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los que se fueron y andan súper convencidos que tienen la salvación y que saben más que nosotros. Nosotros no necesitamos saber más que esto y ellos también. Nosotros necesitamos saber lo mínimo y obedecer. Eso es todo. Dios quiere la mansedumbre y la humildad de corazón de todos para podernos salvar. No aquellos que andan con la Biblia
y con faldas largas, que también es muy bonito usar faldas largas, pero ellos están haciendo esto para mostrar en apariencia que ellos sí son la iglesia de Dios y que ellos sí son salvos, pero ellos no conocen esta realidad, que en la profundidad, en espíritu y en verdad, Dios está haciendo en el pueblo que está salvando. No nos puede dar temor a hablarle, a mandar este video al que sea, porque yo con mucho amor estoy haciendo esto y estoy hablando estas palabras. No son palabras de odio, son palabras de amor fraterno, son palabras genuinas de celos de Dios por aquellos que se están perdiendo esta gran obra de salvación que Dios está haciendo en su santa iglesia. ¿Y por qué se llama católica? Porque es una sola en el universo, es universal. Es donde quiera que estemos, tenemos acceso a la salvación. Entonces, tenemos que nosotros, los que estamos aquí unidos en este compartir, mandar. Yo misma mando y no nos puede dar temor, porque nosotros estamos haciéndole un bien y un bien de salvación a quienes estamos compartiendo esto. Como empezamos tardecito, para la otra semana yo mandé a WhatsApp 2 cosas. Un video de una explicación de 15 minutos sobre todo lo que a través de los años ha sido ataques a la iglesia y las consecuencias de hoy en día, porque muchas personas están fuera de la iglesia, odiando la iglesia, detestando la iglesia, con toda clase de cosas en la mente, menos el conocimiento que deben de tener. Entonces, ese video es muy importante, se lo recomiendo, es de 15 minutos, para que analicemos juntos en la próxima semana, en esta segunda parte, esto que ocurre con nuestros seres queridos. Porque nuestros seres queridos nos duelen de que se estén perdiendo la salvación. Incluso gente que no son nada con nosotros nos duele. ¿Por qué no que conozcan una obra de sencillez para los pecadores? Nosotros, si fuéramos santos, no necesitaríamos ser salvos por Cristo. También les mandé un resumen de lo que vamos a desarrollar en otras dos secciones. Entonces, vamos a desarrollar cosas para entender, a las que yo les invito que por favor me manden preguntas. Si quieren ahorita mismo pueden hacer preguntas, pero para la otra semana vamos a desarrollar, para entender la obra de Dios en la salvación católica, veamos lo siguiente. ¿Por qué los apóstoles de Cristo tenían que ser sacerdotes? Vamos a desarrollar eso. ¿Por qué tenían que ser sacerdotes los apóstoles de Cristo? ¿De dónde le llega al sacerdote el poder para consagrar? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos eso? Tercero, ¿cuándo mandó Cristo a consagrar pan y vino? ¿Cuándo él mandó? Bueno. Cuarto, ¿en qué consiste la salvación tan especial en el catolicismo que no la tienen las otras denominaciones cristianas? Entonces, esas preguntas se las dejé yo como para un inicio, para darles espacio a los que quieran preguntar, para que lo desarrollemos, las respuestas, la semana que viene. Y la otra sección, va a ser 3 secciones. La segunda sección, que es la otra semana, Dios mediante, vamos a desarrollar las preguntas. Y la otra sección, vamos a dar respuestas con las Sagradas Escrituras. Y ahí sí vamos a incluir las enseñanzas de la iglesia con el catecismo, para que vean cómo la iglesia avala y hace caso a lo que Cristo dejó instaurado. Entonces, ahora quiero que si alguno tiene preguntas, yo no pude poner en pantalla pues las preguntas que yo inicié, pero si alguno de ustedes quiere hacer preguntas, adelante.
pues si son de las mismas que yo hice, también con mucho gusto. Pero quiero desarrollarlas a punta de capítulos y versículos. Por ejemplo, si me preguntan, ¿por qué los apóstoles de Cristo tenían que ser sacerdotes? Entonces yo quiero desarrollarlo eso con Levíticos, el inicio de los sacerdotes, y después sigo con Hebreos, que Cristo no abolió el sacerdocio, sino que lo cambió para que él tuviera sus sacerdotes. Entonces, esa respuesta de eso es un desarrollo con la Biblia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, y si no, entonces me pueden mandar las preguntas a WhatsApp, escribirlas por ahí en un papelito, mandármelo en mi privado, pero sí les pido el favor que me hagan preguntas para la otra semana, yo desarrollarlas y nosotros ver que sí tenemos de verdad una salvación especial y que no es cuento. Entonces, para que conozcamos el punto y la coma de nuestra salvación especial, para que no nos la perdamos y para que traigamos a más gente a esa salvación, porque nosotros solitos no nos vamos a salvar. Nosotros tenemos que traer más gente. ¿Ustedes sabían que las campanas de la iglesia cuando suenan están anunciando la salvación? Solo sabía que cuando suenan las campanas, los ángeles se alegran y Dios las escucha. Algo así, escuché. Ok. Pero el objetivo de las campanas es anunciar la salvación. Imagínense, es como Qué un belleza, llamado sí, de Dios. ¿Ah? sí. Qué belleza, claro, sí. Sí. Resuenan las campanas como un llamado de Dios a la humanidad. Mm. Amén. ¿Ustedes sabían sobre los vestuarios de los sacerdotes algo referente a eso? Muy poco, sí, me gustaría saber, claro. Sé que cuando ellos se ponen sus vestiduras para celebrar la misa, eh, tienen sus propias oraciones para irse poniendo cada pieza, hasta el cinturón que se ciñen y todo eso. Son oraciones específicas, pero no lo tengo claro todavía, ¿no? Ok. Y también debemos de saber que los que se van de la iglesia les enredan la mente con Apocalipsis, donde se menciona en la ramera a aquellos vestidos de escarlatas. Entonces confunden las vestiduras, entonces inmediatamente señalan al sacerdote católico. Entonces, un zaperoco donde están completamente convencidos, pero están convencidos del error, de cosas erradas. Entonces, falta conocer al que tiene un error, hay que darle a conocer. Sí, claro, por supuesto que la mayoría que tiene sus contradicciones contra la Iglesia Católica, está afuera o es ateo o es apartado de la Iglesia Católica con los engaños, pues definitivamente se basan en el tiempo antiguo, primitivo, en el cual el mismo ser humano pues peleaba por geopolítica, por establecer sus poderíos, sus reinos, y pues es otro tiempo. Si en la actualidad todavía existen esos conflictos y esas batallas eh, políticas, imagínate en esas épocas cuando peleaban por territorios, lugares, reinos, y todo eso, pues confunden tiempos, esos tiempos en el cual el ser humano, así sea religioso o sea civil, o sea un laico o común, siempre es un ser humano, no deja de ser humano y tiene que ir a la lucha por lo que es justo. Y pues eso mayormente la humanidad que está en contra de la Iglesia Católica lo ha tomado como acusaciones, por eso que nos acusan de las cruzadas y las matanzas y todo, pero eran tiempos en el que verdaderamente esas cosas
se requerían y aunque sea uno un sacerdote o una religiosa, sigue siendo también un ser humano y tiene familia, tiene hogares y pues ha tenido que salir al frente a defender de algún modo en esos tiempos tan difíciles donde pues el arma era, era lo que utilizaban, muy a pesar de que seguían las reglas de la religión y de la fe, pero igual tenían que salir al frente y fue criticado mucho. Y no es así, no es la verdad. Ahora mismo lo estamos viviendo, estando tan modernizados y adelantados y preparados, sin embargo, igual seguimos en guerras y conflictos y sin dejar a duda meten de por medio a la iglesia también. Hasta ahora sigue siendo atacada. Sí, Desde el inicio fue atacada, desde que Jesucristo la fundó, empezó a ser atacada. así es. Entonces será siempre atacada. Pero por eso les mandé ese video de 15 minutos es muy productivo porque allí se habla en general y allí está respaldado por la Sagrada Escritura, está respaldado por conocimiento de la historia, con respaldo de la historia, pues. Entonces, es un enfoque no escondiendo los malos ni los males, sino mirando que la iglesia de Cristo es iglesia divina. Entonces, mostrando eso, sin tapar nada. Entonces, es un video que se los recomiendo y ojalá lo pudieran tener otras personas también, para que cada uno no nos quedemos solamente con el zaperoco de aquellos que dicen un poco de cosas, porque yo llamo a los no católicos ofuscados espiritualmente, ofuscados. Ellos no quieren nada. Ellos creen que se la saben todas y punto. Así no es. Así no es. Fanny, Ninguno no la sabemos todas, sin milagros. quería preguntarte, ¿aquellas personas que no fueron bautizadas en la religión católica tienen la oportunidad de la salvación? Claro que sí. Es que por eso Jesucristo abrió una salvación para todos. Y cuando habló de aquellos que no son de ese redil y hay que traerlos, se refiere a ellos y a otros. Un niño, una niña, si uno nace en una religión que no aceptan la iglesia de Cristo, ni su salvación, ni el plan de salvación, pues ese niño o esa niña tiene la oportunidad de la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Sin conversión no hay salvación. Y la conversión no es quedarme donde estoy. La conversión es hacer un cambio. Y cada alma está dotada del amor de Dios y busca a su Salvador. Entonces uno busca. Llega un momento en que uno busca. Entonces ellos están llamados a la conversión. No los católicos a irse. Por eso les digo, no tengan miedo de enviar este video. Oh, hermanos no católicos, ya no es que ustedes van a sacar los católicos, es que ustedes son los que deben devolver a el redil de Cristo y no a la iglesia de nosotros. Nosotros no tenemos iglesia, la iglesia es de Cristo. Entonces ahí es donde tenemos que ser firmes en nuestra fe, en pequeñez y en agradecimiento a Dios, tenemos que avisarle a los demás. Por más bravucones que sean, nosotros estamos haciéndoles un favor. Aunque nos griten y nos insulten, no importa, estamos haciendo un favor. Sabemos ya el conocimiento básico de la salvación y se las estamos transmitiendo. Si no lo hacemos, somos nosotros los que cometemos pecado. ¿Qué otra preguntita? A ver si aquí, por ejemplo, dice, ¿cómo es eso que, eso es un tema a desarrollar? ¿Cómo es eso
que las manos de un sacerdote adquieren el poder, en qué momento adquieren ese poder para consagrar. Entonces, ¿cómo es ese proceso? A ver si eso es real, a ver si eso es un cuento, a ver si eso realmente es mandato de Cristo. ¿Dónde lo mandó? ¿Dónde esto se desarrolló? Entonces nosotros para eso tenemos que ir y sacar capítulos, versículos y contestar esas preguntas. Yo hice 4 para darles un inicio y, por ejemplo, el redil de la pregunta que me hizo Milagros. El redil. Ellos dirán que nosotros somos los que tenemos que ir al redil de ellos, pero nosotros tenemos que mirar en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es el redil? ¿Dónde? Para que nosotros distingamos el redil del que está hablando Cristo. ¿Qué es lo que pasa en ese redil? Para que nosotros distingamos si nosotros estamos en ese redil. Entonces, por eso hay que desarrollarlo, para que no actuemos espiritualmente ofuscados, porque esa es la actitud del no católico, un ofuscamiento espiritual. Eso es lo que tiene. Entonces, esa es otra pregunta. ¿En qué momento un sacerdote adquiere en sus manos el poder para consagrar? Porque si a mí me va a dar alguien que no tenga el poder en sus manos para consagrar la Eucaristía, no me está dando nada. Entonces, hay que analizar todo eso con las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a mostrarle a las otras denominaciones no católicas que aquí sí está la salvación especial? Tenemos que desarrollar una a una las preguntas que ustedes tengan, estas 4 por lo menos que yo hice y las que ustedes me hagan, incluyendo la de milagros, Entonces, bueno, si no hay pues como más preguntas, por favor, mándenme preguntas. Analicen todo lo que los no católicos piensan, dicen, redicen y hagan preguntas. Anoche me quedé hasta tarde enviando a una no católica familiar mía el por qué ella, que me mandó un video corto diciéndome que vea que la salvación va a ser en cualquier parte, que la iglesia nos salva. Entonces, si la iglesia nos salva, yo le muestro que la iglesia sí salva, pero hay que desarrollarlo, no con ofuscaciones espirituales, sino mostrando que eso lo enseñó Cristo, mostrando con capítulo y versículo como yo hice con estos 2 materiales. Entonces, que en cualquier parte la salvación llega, sí, pero nosotros somos los que tenemos que ir en cualquier parte a recibirla, porque si no la recibimos, no sé cómo será la salvación de esos que no la reciben. Entonces, bueno, veo muy calladita la gente, no veo que me estén haciendo preguntas. Entonces, ¿será que ya es hora de irnos porque es las 9:30? No estoy brava, estoy hablando claro, porque es que Fanny, uno tiene que la hablar gente claro. que invitó a la comunión. ¿Cómo? Fanny, ¿me está escuchando? Ahora sí, dime. Fanny, ¿me está escuchando? Sí, ya sí, hábleme, sí, sí, Rafa. La gente que ayuda a dar comunión, entonces eso no es válido, ¿ok? Una cosa es un ministro que le entregue a uno la comunión cuando ya ese pedazo de pan ha sido consagrado. Eso es otra cosa. Esa persona no fue la que consagró ese pedazo de pan que se convirtió en el cuerpo de Cristo. Es la persona que consagra la que nos está dando un pan vivo, no el ministro. Si es una persona que es ministro y está ayudando al sacerdote, eso no está, esa persona no está consagrando. La diferencia, Rafael, y para todos los que se preguntan eso, es que
nosotros tenemos que estar seguros que un sacerdote y no cualquier persona tenga el poder en sus manos para consagrar el pan y el vino. Cuando ya consagre el pan y el vino, ya repartirlo es otra cosa. Repartir no es consagrar. Cuando una persona que le está ayudando a un sacerdote coge y da la comunión, esa persona no está consagrando ese pan. Esa persona está repartiendo, está ayudándole al sacerdote. Que a todos nosotros nos gustaría que el sacerdote solo hiciera esa entrega de ese pan. Sin embargo, si un sacerdote pone a alguien a que le ayude, ese pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo que esa persona nos va a dar, porque esa persona no fue la que lo consagró, fue el sacerdote. Entonces, yo con eso le contesto, sin embargo, voy a dejar esa pregunta para desarrollarla también con respecto a la consagración, desarrollarla con capítulo y versículos. Entonces, para que veamos la diferencia del que consagra o del que ayuda al sacerdote a repartir la comunión. Listo. Bueno. Bueno, entonces, ¿será que nos despedimos ya orando una oracioncita? A ver, ¿quién quiere hacer una oración? Yo hice al comienzo, pues, como tanto problema para la conexión, pero ahorita ya podemos, si alguien voluntariamente hace una oración para que ya nos vamos. Aprovecho a preguntar también si a ustedes les parece, según me estaba preguntando Sonia, que los jueves es el día donde en varias parroquias sacan el Santísimo, exponen a Jesucristo en la Eucaristía, lo exponen en el Santísimo, porque los jueves son jueves sacerdotales. Entonces los jueves son días de visitar el Santísimo. Entonces Sonia me estaba diciendo que pusiéramos en consideración este día donde muchas personas seguramente prefieren irse al Santísimo. Entonces, pues yo les comento pues la inquietud y ustedes mandan mensajes o sugerencias, si quieren otro día, si quieren más tarde, si quieren, como ustedes quieran, pero yo estoy ahí para lo que ustedes pregunten o lo que ustedes sugieran. Les agradezco pues que me manden eso por WhatsApp, que de verdad manden preguntitas, que manden esa, cierto, la opinión de estarnos conectando los jueves, porque ya hemos movido varios días. Yo no quiero estar jugando con el horario de ustedes. Sin embargo, pues estoy transmitiendo lo que Sonia me dijo, porque es jueves sacerdotal y que hay personas que quieren ir al Santísimo. Entonces, como se presente, como ustedes me digan. Bueno, entonces, ¿quién va a hacer la oración final para que ya nos despidamos? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios de la gloria, que presente y vivo estás en mí y me haces hablar. Oh Señor, que te he pedido que hables por mí. Oh Señor, que das la fuerza y que la vivo y que la percibo. Que me ayudes a transmitir esta obra tuya en mí para que los demás sepan que es real. Señor, gracias por la salvación que le ofreces a la humanidad entera. Gracias, Señor, por despertar nuestras conciencias. Gracias, Señor, porque desde el vientre de nuestras madres pecadores somos. Y sin embargo, has hecho un plan para quitarnos por Jesucristo el pecado del mundo. Gracias, Señor, por estar realizando estas obras omnipotentes, gloriosas,
y tener un lugar más arriba de las nubes llamado cielo para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por regalarnos esa gracia de creer. Gracias, Señor, por permitirnos expresar los unos a los otros, porque eres tú quien nos motivas a hacerlo. Gracias, Señor, por darnos el conocimiento de aquello que has querido revelar al mundo entero. Gracias, Señor, por dejarnos saber que tú quieres que lleguemos a conocer la revelación que tú has dado al mundo. Gracias, Señor, por hablarnos siempre y en todo lugar a través de aquel sacerdocio ministerial de Cristo que no para de mencionar, de proclamar y de enseñarnos las palabras que vienen de tu boca. Gracias, Señor, por tu palabra, porque con solamente escucharla hace un efecto adentro de nosotros. Gracias, Señor, por el poder de tu gloria, de tu palabra, de tu acción salvífica. Gracias, Señor, por ser glorioso y todopoderoso y haberte compadecido y en habernos dado la vida de la nada. Gracias, Señor, porque del cielo nos miras a todos en el mundo como hormigas, casi como granos de arena. Y sin embargo, nos amas en una forma especial a cada uno. Gracias, Señor, por esta gloria tuya que no la dejaste en el cielo, sino que la pusiste en acción para bien y salvación de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por regalarnos aquella gran gracia de los sagrados corazones, del Inmaculado Corazón de María, en quien pusiste el Sacratísimo Corazón de Jesús, y nos regalas también a nosotros esa gracia de tu amor, de la mansedumbre y de la humildad, para que siendo humanos nosotros sepamos que tú, que eres divino, haces en nosotros tu voluntad, para que no nos rebelemos contra ti, para que caminemos junto contigo aunque no te veamos. Gracias, Señor, por tan grande obra, porque transformaste todo el dolor de Jesucristo, el martirio, la sangre derramada, en portentos gloriosos. Ya el dolor no existe en Jesucristo, porque lo resucitaste glorioso, sin dolor y sin sangre derramada, mas convertiste todo este horror en gloria y la produces en gloria y salvación para nosotros. Gracias, Señor, por estar en el cielo realizando con Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo tantas obras gloriosas. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos de la fe para poder contemplar estos designios tuyos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por el rato. Gracias, Fanny. Gracias, Buenas Fanny. noches. Buenas noches. Ya usted, Buenas Fanny. noches a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Fanny.